temas. Y hablando de arte y hablando de talentos, hoy cuando hablábamos con Fernando Trueba y la manera como, sin haber conocido a Héctor Abad, se enamoró de su libro El olvido que seremos, y luego cae a sus manos por esta iniciativa de Caracol Televisión, no podíamos dejar de pasar esta histórica fecha para el cine colombiano, porque es un festival de Cannes muy extraño. Es un festival sin ganadores ni perdedores, porque la sola selección ya le da el sello de Festival Internacional de Cine de Cannes a la película que cuenta la historia del padre de Héctor Abad y de ese libro, Ese olvido que seremos. Maestro Abad, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. No, Julio, muchas gracias por invitarme y por recibirme con esa anécdota tan bonita de Alejandro Obregón y los párpados cuando se oyen abrir. Me parece bellísima esa anécdota y me recordó algo de Swift, de un personaje de Swift que decían que tenía tan buen oído que oía estornudar las moscas. Es como por el estilo. Pero, maestro Abad, para ustedes que son buenos escribiendo o pintando y que les aburre las entrevistas y las conferencias y los conversatorios, es un buen truco, ¿no? Cierren los ojos, cuenten hasta 30 y ustedes aparecen. Buenísimo. Si no fuera verdad, habría que hacerlo. Maestro, aunque no faltará el que no cerró los ojos y los apee. y lo vio huir de la escena. Se está yendo, ábranlos. Sí, maestro, el olvido que seremos, pues lo hemos hablado tanto, ha llegado a ser inspiración de tantos temas aquí en la W. Hemos hablado con el trabajo maravilloso que ha hecho su hija, también pues hemos contado todas las anécdotas alrededor de cómo se concibe la posibilidad de una película que hoy ya es ganadora, fue escogida en la muestra oficial del festival de cine más importante de Europa. Pero maestro, cuando usted escribió ese libro, usted no estaba pensando en estas cosas. Cuando usted escribió el libro, ¿llegó a pensar en la remota posibilidad de una película, de un documental, de algo de tantas vainas que le han propuesto después del libro? No, lo que yo estaba pensando cuando lo escribí, lo que yo estaba pensando realmente era que mi hija Daniela y mi hijo Simón, que no habían logrado conocer al abuelo, lo conocieran a través de las palabras y entendieran por qué en la familia se hablaba tanto de él, por qué él era un personaje siempre presente, por qué su recuerdo estaba siempre vivo, por qué les teníamos miedo a las motos y a los muchachos en motos como muy motilados, que entendieran por qué queríamos y era siempre una presencia en la casa ese viejo médico calvo que había sido tan bueno en la vida privada, tan buen papá en la vida privada y tan buen profesor y también tan bueno médico como hombre público. Entonces, no, yo no me lo imaginaba, yo sí quería que por lo menos mi familia, mis hijos, lo conocieran, pero lo bonito en este momento es que la historia de un médico, de un especialista en salud pública, de un profesor de epidemiología, de alguien que fundó la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de Medellín, pues ahora se reconozca su trabajo. Yo creo que estos son unos momentos en el mundo en que el trabajo de los médicos, de los epidemiólogos, de los que luchan contra los virus, contra las bacterias, contra las enfermedades, los que vacunan en la calle y en la selva, es muy importante. Héctor, estoy seguro, Héctor, que vamos a llorar como lloramos el libro, sobre todo quienes por alguna razón perdimos a nuestros papás asesinados en tiempos de violencia. Entonces, eso ya lo doy por sentado, que vamos a llorar. Por eso le hago una pregunta tal vez más banal, más superficial, y es, cuando usted ve por primera vez la película, ¿cómo ve a un español hablando paisa? Bueno, lo que pasa es que Javier Cámara tiene un oído prodigioso. Ayer nomás hicimos un Zoom con Javier, con Fernando, con Gonzalo Córdoba, y él se ponía ahí, apenas oía hablar a mi hija, que habla más paisa que yo, se ponía ahí mismo a hablar en paisa. Él es capaz de imitar los acentos prodigiosamente. Además, mi papá no es que tuviera un acento de paisa arrastrado,
sino que mi papá tenía una voz más bien como más de profesor, que trataba de hablar pronunciando cada vocal y cada consonante, un poco como el doctor Casas, que habla despacio y con cuidado. Entonces no fue para nada impresionante. Y lo que pasó fue que cuando yo vi a Javier Cámara en otras películas, yo pensé, este tipo se me parece tanto a mi papá. Y cuando le escribí a Fernando Trueba por primera vez, le dije, a mí me encantaría que el protagonista fuera, si fuera posible, este gran actor que es Javier Cámara. Entonces, cuando vea la película, que además no solo hace llorar, sino que también hace reír mucho, se va a dar cuenta de que ese español fue capaz de ser un profesor paisa. Héctor, a propósito del proceso para que llegara la película, ¿cómo fue? ¿Usted era reticente, lo pensó por mucho tiempo, cómo lo convencieron? ¿Cómo fue todo para que finalmente el libro se convirtiera en película? Pues Félix, esa es una idea vieja de Gonzalo Córdoba, que siempre además ha querido ser productor de cine. A mí me contaba Dorotea que una vez estaban en el aeropuerto y que él vio en una vitrina de una librería El olvido que seremos, edición número 32 o 33 o yo no sé qué, y él entonces me llamó ahí mismo, cogió el teléfono y dijo, ¿qué es esta carajada de que este libro lleva 32 ediciones y nosotros no hayamos hecho una película? ¿Qué vos puedes decir? Hace una cosa así. Y bueno, él insistía realmente hace mucho tiempo, hasta que un día pues como que le paré la caña y le dije, pues yo conocí a un director español que me cayó muy bien, yo lo conocí en el Hey Festival de Zacatecas, y él me habló como con mucho cariño del libro y como con mucho, como si lo hubiera leído con mucho cuidado y en mucho detalle. Entonces, déjeme, yo le escribo a ver él qué piensa, y yo le escribí a Fernando Trueba, pues no le tenía mucha confianza, con todo el respeto, tratándolo de usted y toda la cosa, y bueno, no, al principio no funcionó. Al principio Fernando me dijo, pues me encanta el libro, pero yo no veo ahí una película, no soy capaz. El libro pasa mucho tiempo, es desde la niñez del narrador hasta que ya es un hombre adulto, y hacer pues que tanto tiempo transcurra en una película le parecía muy complicado. Me dijo, pues voy a volverlo a leer a ver si veo una película. Y lo volví a leer y me escribió, no, definitivamente no. También lo leyó Cristina, mi mujer, y nos encantaría, pero no vemos por dónde. Y bueno, Gonzalo se fue para Madrid, les echó el cuento. Él es una persona de un trato que yo no sé, él logra convencer al que sea de cosas difíciles. Y yo creo que eso los ablandó, sin siquiera haber firmado, se los trajo para acá, los llevó a Jericó, los llevamos a la finca de mi familia, por allá cerca de La Oculta. Les gustaron mucho los paisajes, conocieron a mi mamá, creo que les gustó mucho mi mamá, y en fin, así los fueron convenciendo, hasta que Fernando dijo, pues yo tengo un hermano que es medio genio, David, digámosle a ver si él es capaz de escribir un guión, y así fue. Escribió el guión David y salió la película. Maestro, yo quiero preguntarle sobre un guión que le escriban a un escritor de los quilates suyos. Por más de que usted confíe perfectamente en Trueba, en el guionista, en Gonzalo, en que todo el mundo quiere que eso salga muy bien, pues usted no deja de ser escritor, y el escritor pues es un guionista para bien o para mal de la vida. ¿Cómo participa usted, o con el respeto que le merece el equipo, cómo dice, óigame, pero es que esto no es lo que yo me imaginé, o este pedazo no se parece a lo que quise decir en mi libro? ¿Eso no es muy complicado para alguien que tiene precisamente el don de escribir? Pues sí, eso en principio es complejo, pero yo tengo algo muy claro desde muy joven, como desde antes de cumplir 30 años. Aquí en Medellín había un cura maravilloso, el cura Luis Alberto Álvarez, que nos enseñó a ver cine y a oír música clásica a muchos antioqueños, a mucha gente de Medellín, entre ellos al mismo Víctor Gaviria, ese gran director, el único colombiano que había ido a Cannes antes de esta producción colombiana.
Y una vez el cura Álvarez, el gordo Álvarez, me dijo a mí, hagamos un guión era un guión de un cura precisamente, de un cura que iba a salas de masajes. Y yo le escribí un pedazo de guión, y él me dijo, no, vos no sabes escribir guiones, esto es muy literario. Entonces yo tengo muy claro desde chiquito, digámoslo así, que yo no sé escribir guiones, que ese es otro lenguaje, que hay que tener una idea mucho más pictórica y gráfica y por escenas, y la mía es una visión mucho más de palabras. Entonces eso también me dio a mí desde muy pronto como la humildad, la modestia de que hay muchas cosas que aunque sean escritas, un escritor no sabe hacer. Sí me quedó, y en este caso me quedó profundamente, el miedo. El miedo, yo nunca he querido escribir guiones, pero el miedo de que no me gustara, de que de pronto me pareciera cursi. Es que hacer una película o también un libro de una persona buena es siempre muy arriesgado, es siempre uno está en el límite de caer en una cosa así como en una melcocha, en una melosería. Y entonces me daba miedo y dejé pasar semanas y semanas antes de leer el guión de David. Yo necesitaba como una mañana tranquila, en que me sintiera bien anímicamente, en que yo tuviera, como dicen en inglés, como que yo tuviera el mood para leerlo. Y después de semanas, muchas semanas, casi meses creo, al fin me atreví a leer el guión y desde la primera lectura me encantó. Desde la primera lectura lo aprobamos y francamente fue muy poco lo que se le corrigió a ese guión. Y yo no me volví a meter, porque yo lo único que había pedido era poder ver el guión. Entonces ya a partir de ahí todo estaba en las manos del intérprete de ese guión y de esa partitura que era la novela y nada más. Maestro Héctor, no me resisto el gusto de expresarle mi admiración y mi felicitación porque me parece que usted se consagró en ese libro y las imágenes que hemos visto en la televisión de la película son tan provocativas y tan atractivas que no dudo que la película superará la ya muy exitosa carrera que ha tenido el libro. Y me llamó mucho la atención el cuento suyo del escogimiento del actor y la recomendación a Trueba de que le gustaría que él fuera la persona que lo protagonizara. Viendo los cortos que han salido, es evidente el parecido y la actuación que a veces uno piensa que es un documental, al punto que yo le expresaba a mi mujer que sí conoció a su padre y yo no tuve ese gusto, pero que lo admira mucho y me ha hablado mucho de ese tema porque era cercana a su casa, conoce los secretos de su madre que es una profeta de la comida y de las recetas. Le dije, este señor está tan parecido al de verdad que la gente después de la película lo va a ver más como el actor que el de las fotografías de verdad. Sí, cuando una película es buena, y eso es lo bueno del cine, pasa eso. A mí mismo me pasa. Me regalaron un afiche de Abad Alcalde hecho para la película con la cara, pues no de mi papá, sino de Javier Cámara, y a mí me parece verlo. María Emma Mejía era compañera de una hermana mía, de Vicky, del colegio. Iba mucho a mi casa y me acuerdo que intentaba enseñarle ballet a mi hermana en la tabla de la casa, como decíamos nosotros, un piso de madera que había ya en la sala. Y Go le decíamos a un hermano, a un hermano de María Emma que era medio novio de otra hermana mía, de Clara. Y bueno, me gusta que ella tenga recuerdos de ese médico bonachón y buena persona y querido, lleno de carcajadas que era mi papá. Otra cosa es que Javier Cámara pues recibió
Mi hija le mandó muchas grabaciones, muchas horas de grabaciones de mi papá hablando. Mi papá nos mandaba cassettes que mi hija usó en el documental, y también tenía un programa de radio de opinión aquí en la emisora de la Universidad de Antioquia. Entonces, ahí Javier estuvo estudiando mucho la voz de mi papá, y yo creo que por eso también lo pudo encarnar. Además, Javier tiene algo, y es una gran alegría. Si ustedes lo vieran en el rodaje, animando a las actrices, a los actores, haciendo siempre buen ambiente. Eso era también mi papá, una persona muy cálida y muy alegre, y Javier tiene eso. Así como Fernando tiene también el don de enseñar y de ser firme, pero muy cariñosamente, que era algo que es algo que comparte también con mi papá. Ser al mismo tiempo firme y cariñoso cuando era profesor, y ahora cuando lo vi como director. Maestro, usted acompañó las grabaciones, el rodaje. Usted en medio del rodaje de pronto podía decirle al director o al actor: oye, mejor hágalo así, mejor de esta manera. Mejor dicho, ¿usted en el proceso del rodaje metió mano? No, pues ¿cómo? No, imposible, no. Yo solamente iba como un espectador más. Es más, yo me había ido para Italia, había logrado que una amiga me invitara para no estar en el rodaje. Lo que pasa es que a mi esposa le dieron unos cálculos y yo tuve que venir porque la iban a operar. Entonces yo estuve aquí casi que por casualidad, por obligación. Pero no, yo solamente iba a disfrutar el ambiente de esa película cuando se rodó, porque fue un ambiente muy amoroso, fue un ambiente en el que todos trataban de dar lo mejor, la gente del vestuario, de arte, las actrices colombianas que son maravillosas, los actores, los que actuaban de mí, que es una cosa muy rara, mi alter ego chiquito, Nico Reyes, que es queridísimo, un pelado encantador, muy inteligente, y mi alter ego de grande, que me favorece mucho porque es un muchacho muy querido y muy buen mozo, Juan Paurrego, y entonces pues yo quedo muy bien parado en la película, mucho mejor, pero entonces no, yo no intervenía para nada. Una vez fue mi mamá al rodaje, y eso sí fue como muy duro, porque fue al rodaje y estaban grabando la escena en que mi papá y mi mamá se ven por última vez, digamos, en la vida y en la película, porque todo era muy raro, porque todo era la vida y la película al mismo tiempo. Y entonces ahí estaba la de mi mamá, ella le dice así: esta es la mía, a Patricia Tamayo, esta es la mía, que hasta Patricia hasta averiguó cuál era el número del color del pinta uñas que se echa mi mamá. Pinta uñas rojo, y ella, bueno, se lo ponía. Bueno, en todo caso llegó mi mamá a esa escena y esta gente empezó a llorar, estos actores, y Fernando les tuvo que decir: no, miren, entiendan una cosa, al doctor Abad todavía no lo han matado, no pueden llorar antes, ustedes están tranquilos porque ustedes no tienen ni idea de qué va a pasar en la próxima escena. Y eso fue muy emocionante, muy bonito y hasta gracioso en medio de todo, que Fernando les tuviera que aclarar que la emoción que los actores sentían, que era genuina, la tenían que postergar para más adelante. Héctor, quiero preguntarle por algo que nada tiene que ver con la película, o no exactamente. Cada vez que usted escucha o ve en las noticias en Colombia que matan a un líder social, ¿no vuelve a revivir esa película de ese día allá en Adida, creo que es la calle Argentina, a finales de los 80? Ay, sí, el otro día, no sé cuándo, mataron a una líder negra, afrocolombiana, y yo vi al hijo dando alaridos y dándose golpes y tirándose contra las paredes. Yo dije: este niño está sintiendo exactamente lo mismo que nosotros sentíamos, la misma desesperación, el mismo dolor, la misma sensación de que el futuro se acabó, de que le acaban de matar a la mamá y de que no va a pasar nada y de que nadie les va a ayudar. Esa soledad, esa orfandad es algo que uno sí, en muchas escenas que todavía se repiten en Colombia, se vuelven a sentir. Y lo que quiere hacer esta película es
no sé, inspirar en mucha gente la conciencia de que esas situaciones son un dolor, no sé, inadmisible, y que todos tenemos que hacerlo todo lo posible siempre para que no se repitan. Pues Héctor, en ese caso que usted relata y recordamos muy bien porque la imagen es estremecedora, no pasó nada, como tampoco pasó nada en últimas para descubrir los reales responsables del asesinato de su padre. Ahí tienen la otra conexión, que es la triste conexión de la historia en Colombia. Pero quiero volver a la película y quiero preguntarle por algo. Después del guión, primero, después de superar el que sí se podía hacer la película, después de mirar el guión con todas las preocupaciones que le generaba, después de estar presente en algunos de los rodajes por las circunstancias que usted nos contó, cuando se sentó a ver la película completa y la vio, ¿qué sensación le quedó? Sí, pues sí, es que hubo muchas cosas, ¿no? Durante, por ejemplo, se habló con Andrés Parra, que fue la primera opción porque se quería que todos los actores fueran colombianos y él no podía porque estaba en otro rodaje. Pero saltando al momento en que yo veo la película en Madrid, que me llevan al estudio donde hicieron la edición, fue muy raro, Félix. Es que no la pude como ni ver. Yo la vi detrás de una cortina de ojos llenos de agua, de ojos salados. Y entonces yo quedé como en shock, quedé como anonadado, como aterrado, como no sabía qué pensar. Yo no sabía qué pensar, y yo creo que hasta Fernando se asustó de que yo me quedara completamente callado, porque es que ver una película en la que de alguna manera se reconstruye la infancia de mis hermanas, la infancia de mi casa, de mi mamá, de la monja que nos acompañaba, de la vieja empleada de servicio que había sido de mi abuela y después de mi mamá y después de nosotros y que se murió en mi casa. Ver todo eso uno no sabía, porque es como que yo estoy aquí que soñando, viendo algo real, viendo una deformación del pasado, viendo una memoria reconstruida como levemente por un sueño, por una pesadilla. Entonces yo me quedé ahí estupefacto, quieto. Yo creo que vine a ver la película cuando la vi la segunda o la tercera vez. Antes no veía nada, antes veía un sueño bonito y una pesadilla horrible. Pues vamos a ver qué pasa en este antes y después de la película. Me informa don Gonzalo Córdoba que el solo anuncio ya ha significado una importante serie de requerimientos mundiales por la película. Los homenajes a su padre, los homenajes al libro, pues ya estaban todos consolidados y ganados. Pero aquí viene otro gran homenaje. Es en tiempos de dificultad a la tenacidad de una empresa de cine y televisión como es Caracol, por esa terquedad infinita que comparto con usted, tiene su presidente, don Gonzalo Córdoba, llegar a un escenario de semejantes quilates de la mano de un primer actor como cámara y de ese director, como decía Bill Wilder, te habla Dios, ese director maravilloso que cuando agradeció su Oscar le dio las gracias a Wilder, ya que él no cree mucho o poco en Dios. Así es de que lo que sigue será aún más aplauso, reconocimiento y la historia de ese olvido que seremos más viva que nunca. Y don Héctor, comparto con usted porque nací el mismo día que él, en que Gonzalo es un hombre muy testarudo, pero fíjese usted, termina saliéndose con la suya. No, él es tenaz y él es tenaz en el sentido original de la palabra, pero además lo sabe hacer muy elegantemente. Él lo hace con una elegancia como muy rara en Colombia, una elegancia principesca, desconocida. Él convenció a Fernando Trueba, que es una persona también muy elegante intelectualmente, un gran lector, un gran intelectual, y yo creo que él vio que no estaba ante un productor cualquiera, sino ante un productor que iba a ser capaz de ver lo que él iba a hacer en una película con ojos
con ojos de alguien muy sensible. Los comentarios que ha hecho Gonzalo a la película, las cosas que él ha visto y que yo no había visto en la película, demuestran que él es un terco, pero también un gran productor. Sí, y Héctor, yo lo acompañé a él a una reunión con Trueba en Madrid, y usted acaba de decir algo de él que me llama mucho la atención, es su discreción. Adaptamos un sitio para ver un partido. Es tan discreto que si llega a oír esto se va a poner furioso. Exactamente. Y yo estuve en una reunión. No sigamos porque nos mata. Una reunión con Trueba en donde nunca se habló de esto, pero él y yo sabíamos qué estaba pasando y nunca lo mencionamos y nunca lo comentamos. Y miren lo que terminó. No, él nunca va a mencionar nada de esto. Y yo creo que mejor paremos aquí antes de que se ponga furioso. De por sí él se levanta furioso, no se preocupe. Héctor, felicitaciones. Pero no todos los que nacieron el mismo día se levantan son furiosos iguales. Y son tercos. Bueno, cada nivel de terquedad y de furia. Ni todos se levantan furiosos. Yo no sé, este señor madruga como mucho, ¿no? Un poquito. Héctor, mucha suerte con la película, aunque ya pues es finalista y ganadora. Muchas gracias por recordar El olvido que seremos ahora en cine. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.